noche en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque nos das esta oportunidad, este privilegio de estar aquí en tu casa de oración para recibir la palabra que tú quieres y que tú tienes para nuestras vidas. Que esta palabra pueda ser de edificación, de exhortación para nosotros, Señor, y que podamos llevar a la práctica lo que nos enseña tu palabra, Señor. Que hoy sucedan cosas, maravillas en nuestras vidas, en las familias, en las personas que van a estar escuchando esta palabra. Dame la gracia, la sabiduría para transmitir las ideas que hay en tu palabra de una manera correcta, de una manera que pueda edificar, Señor, la vida de mis hermanos. Guíanos en todas las cosas, que seas tú, Espíritu Santo, a través de mi vida hablando esta noche el mensaje para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Puede tomar su lugar. Y pues gracias al Señor porque pues vamos avanzando en esta epístola de Santiago y estamos ahí en el capítulo 1 para nuestros hermanos que están aquí presentes y a la distancia. Abran su Biblia ahí en el capítulo 1 de Santiago y hemos estado ya recorriendo algunos versículos de este primer capítulo de Santiago, muy interesante, muy práctico para nuestras vidas y espero que lo estemos llevando nosotros a la práctica, poniendo en práctica lo que aprendemos. Y la palabra de Dios nos ha estado hablando acerca de las pruebas, la prueba de la fe, la prueba del creyente. Y hemos visto, hermanos, que cuando estamos pasando por alguna prueba, necesitamos pedirle a Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. Amén. Y lo tenemos que hacer, pedirlo con fe, no dudando en nada, porque si no, no vamos a recibir. La semana pasada veíamos cómo a veces nuestra fe es probada por las situaciones económicas, cuando tienes y cuando no, cuando estás en la pobreza o en la riqueza, cómo Dios puede probar nuestra fe. Y cierra este tema el apóstol Santiago con el versículo 12. Ahí el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y qué precioso cierre, hablando de las pruebas, le da Santiago, Dios a través de este siervo, y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, que es la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, cuando haya pasado la prueba. Pero fíjese la palabra que utiliza, bienaventurado, hermano. Mucho creyente, cuando pasan las pruebas, estas situaciones tan difíciles y complicadas, a veces se siente el creyente más desdichado, fracasado. Pero hermano, si usted está soportando la prueba, ha resistido la prueba, dice la palabra de Dios que somos bienaventurados. Bienaventurado, que esta palabra nos habla de una persona que es supremamente bendecido, una persona dichosa. Amén. Entonces, no se vea como alguien desdichado, hermano, sino alguien bienaventurado, que está siendo bendecido, que es dichoso, feliz, y porque usted ha soportado, ha resistido esa prueba, y dice la palabra de Dios que recibirá la corona de vida, hermano. Amén. Y ese es un galardón, una recompensa que es para todo creyente, hermano. Esa corona que el Señor nos dará, hermano, como Santiago está viendo este momento en el cual el Señor va a recompensar, a galardonar a aquel creyente que ha salido victorioso
de las pruebas. Aquel creyente que ha pasado, no sé, tantas pruebas en su vida, cientos de pruebas, y que al final logró ser aprobado en todas ellas. Ese creyente recibirá esa recompensa, ese galardón de parte de Dios. Entonces, ¿cómo cierra Santiago esta idea? Y dice, el creyente es bienaventurado, es dichoso, es supremamente bendecido, porque ha soportado, porque ha resistido la prueba. Amén. Y no ha renunciado, no se ha quedado en el camino, sino que se ha levantado, ha seguido adelante y ha sido aprobado. Entonces, gloria al Señor porque hemos cerrado con este versículo, esta parte sobre las pruebas, hermano. Y mira, ahora vamos a entrar a un tema bastante interesante que aborda Santiago de una manera especial, de una manera muy deliciosa, hermano. Así que yo espero que lo disfrute, estos versículos que a continuación vamos a estar leyendo, estudiando. Y con anterioridad en otras clases yo les había hablado cómo Santiago pone en apartados diferentes las pruebas y las tentaciones. O sea, hace una distinción entre la prueba que viene de Dios, la prueba que viene para ser probada nuestra fe, la prueba que viene acompañada de aflicción. Cuando es una prueba, generalmente viene acompañada de aflicción, de dolor, de momentos de tristeza, pero que tiene un motivo sublime, que es el perfeccionarnos a usted y a mí, hermano. La prueba. Pero la tentación, hermanos, es para inclinarnos hacia el pecado, para hacer lo malo delante de Dios. Y siempre va acompañada la tentación de una sensación de placer. La sensación del placer. El alma es llevada a lo placentero, a lo que le agrada a la carne, a lo que le gusta. Es una incitación a pecar, la tentación. Es ser incitado a hacer lo malo, a hacer lo que no le agrada a Dios, hermano. Entonces, con eso usted puede notar la diferencia si es una prueba o si es una tentación. Espero estarme explicando. Cuando es una prueba, pues se nota porque hay tristeza y dolor. Pero si es una tentación, nos va a llevar a lo placentero. Entonces usted sabe ahí notar si es prueba o si es una tentación. Pero ahora Santiago va a abordar ese tema sobre la tentación, que es incitar al pecado, hacer lo malo. Amén. Entonces, vamos a leer desde el versículo 13, y este es un tema dirigido a los creyentes, porque no tiene caso hablar este tema a los no creyentes, porque ellos viven constantemente en pecado. Entonces, es un tema para los creyentes. Del versículo 13 vamos a dar lectura hasta el versículo 17. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, aquí Santiago comienza a hablarnos sobre este tema que es la tentación. ¿Qué es la tentación, hermanos? Ya les dije ahorita en la introducción. ¿Qué es la tentación? ¿Ande? ¿Pero qué es? La tentación es ser incitados
al pecado, hacer lo malo. Hacer lo malo. Entonces, pero fíjese cómo Santiago aborda este tema y nos dice ahí en el versículo 13, cuando alguno es tentado, ¿sí? Cuando algún hermano, algún creyente es incitado a hacer el mal, que no se confunda, que no diga que está siendo tentado por Dios. Ese es el punto que va a tocar Santiago. Que el creyente no esté diciendo, es que Dios me está tentando. No. Dice la palabra de Dios en este versículo 13, y vamos a ver cómo este versículo nos da la primera cláusula, la primera disposición, y de manera tajante dice Santiago, cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No diga que es tentado de parte de Dios. Es radical Santiago en esto, categórico, cuando dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Hermanos, si usted está pasando por eso, no diga, ay, es que Dios me está tentando, me está incitando a lo malo. Nadie diga que es tentado de parte de Dios, jamás, hermanos, ni en aquel tiempo cuando estaba enseñando Santiago, este pastor con tanto amor, pero enérgicamente, él decía, no digan que están siendo tentados de parte de Dios. En ningún tiempo, ni en aquel tiempo, ni en ese tiempo, ni en ningún lugar debemos decir esto, ningún creyente que está siendo tentado por parte de Dios, hermano, porque luego el creyente interpreta esas cosas diciendo, pues es que es Dios el que me está llevando a que haga esto malo. Y a lo mejor se nos hace difícil que alguien lo pueda decir, pero créame que sí hay gente que luego dice, es que Dios me llevó a que hiciera esto. Y Santiago está siendo muy claro, hermanos, y diga, no diga el creyente que es tentado de parte de Dios. Y luego la segunda cláusula que menciona en este versículo, no diga que es tentado de parte de Dios, es la primera, en la tentación. Tengamos mucho cuidado con esto, hermano. La segunda cosa, dice, nos da la razón que sustenta lo que él está diciendo, de por qué está Santiago diciendo, no diga a nadie que está siendo tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Nos da el por qué, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Dios no puede ser tentado, hermano. Santiago parte de esto tan particular, hermanos, en lo que Dios es en sí mismo, mostrando la naturaleza de quién es Dios. Y Dios es un Dios santo. No tiene nada que ver con el pecado, hermano. Él no es vulnerable a esas cosas. Él no hace pecado, tampoco va a hacer ni incitar a alguien más a que cometa un pecado. Entonces Santiago nos está diciendo aquí el porqué de que Dios no es el que está tentando al creyente, porque la razón fundamental, la naturaleza santa de Dios. Dios es un Dios santo y jamás podrá hacer pecado, ni tampoco va a inducir a nadie a hacer lo malo. Amén. Santiago aquí él está apelando al principio de la incompatibilidad. O sea, Dios es incompatible con el mal. De Él no puede venir nada malo, hermanos. De Él no puede venir la maldad. Entonces, aquí lo está hablando Santiago al creyente para que no esté diciendo el hermano, es que Dios me llevó a hacer eso. Es que si Dios me hubiera guardado, no hubiera hecho este pecado. Y siempre el creyente hace eso para justificar su mala conducta, para justificar sus pecados, sus errores.
en el camino de Dios, en el camino cristiano. Siempre es para justificarse delante de Dios y de los demás. Pero Santiago descubre, ¿verdad?, a ese creyente y le dice: no estés diciendo eso. No, eso no viene de parte de Dios. Dios no te puede estar tentando. Es imposible, porque Dios es santo. Es incompatible con el pecado, con la maldad. Amén. Entonces, Santiago se propone dar fin a esto que se puede levantar entre los creyentes, explicándonos en el versículo 14. Y nos lo va a explicar ahí, nos va a decir de dónde viene la tentación. No viene de Dios. Dios no te puede estar tentando. Dios no te va a incitar al pecado, a la maldad, a hacer mal. Entonces, para que no le estemos echando la culpa a Dios. Es que hice eso, pasó esto, me equivoqué porque Dios, y le echamos la culpa a Dios. No, hermano. Ya era la voluntad de Dios. Ay, no. Pero esa es una infamia que hace el creyente contra Dios, hermano. Y Santiago es tajante, es duro. Si usted pone atención a estos versículos, y tajantemente dice: no, Dios no te puede estar llevando por ese camino. Dios permitió que yo cayera. Sí, aquí están comentando de que algunos han dicho: yo caí en la tentación porque Dios así lo permitió. Algún propósito habrá de tener. Por aquí alguien escucha esos comentarios. Entonces, no, Santiago está hablando a esos creyentes y les está diciendo: no digas que estás siendo tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. ¿Por qué? Porque Él es santo, es su naturaleza. Él no puede hacer pecado, ni cometer, ni incitar a nadie a hacer lo malo. Perdón. Entonces, en el versículo 14, y me gusta esto que dijo un predicador de aquellos, allá por los años 1800. Este hombre, él decía: Santiago siguió el león hasta su guarida. O sea, se fue a ver la pista, lo profundo, a ver cuál era la causa, qué estaba ahí escondido, por qué estaba la tentación, por qué venía la tentación. Y fíjese en el versículo 14, Santiago, ¿a dónde nos lleva? Dice: sino que cada uno es tentado cuando ¿qué? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, Santiago está diciendo: no, hermano. No, Dios no te puede estar tentando. Mira dónde se origina todo. Mira dónde está allí el problema, y es en la llamada concupiscencia, que es una palabra un poco difícil hasta de decir, concupiscencia. Y aquí Santiago, hermano, habla de esta palabra, y esta palabra concupiscencia nos habla de desear lo prohibido de una manera apasionada, desear por lo prohibido. Dice, se refiere a un deseo intenso de obtener placer. En la mayoría de los versículos donde encontramos esta palabra del griego, su uso está relacionado a dejarse llevar. Fíjese bien esta definición: a dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa en alguna área de nuestra vida. Perdón. Dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa en alguna área de nuestra vida. Y lo voy a ir explicando más y más conforme vamos avanzando. Es la tendencia de la naturaleza hacia lo que no agrada
a Dios, hermano. Entonces, es desear, son esos deseos, esas pasiones que están prohibidas, que no son agradables delante de Dios. Esa es la concupiscencia. Y fíjese cómo aquí Santiago, él nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Fíjese cómo Santiago, aunque es una declaración genérica, general, pero lo aplica a cada uno, la concupiscencia de cada quien. Dice, a tu propia concupiscencia, mi propia concupiscencia, su propia concupiscencia, la concupiscencia de cada quien, hermano. O sea, no le echen la culpa a Dios. Es nuestra propia concupiscencia, hermanos. Por eso es tentado el hombre. Dice la palabra de Dios, porque del corazón salen los malos pensamientos, hermano. Entonces, aquí Santiago nos está hablando de una manera clara que no es que seamos tentados de parte de Dios, es de nuestro propio ser interno, hermano, de nuestra propia, como dice aquí, concupiscencia. Entonces, si me pueden traer agua, por favor, tantita agua. Entonces, el creyente, hermano, es tentado de su propia concupiscencia, sus propios deseos. Y ahorita vamos a ir avanzando en esto. Mire, otra frase que usa mucho el creyente cuando está siendo tentado, algunos, como ya mencionamos ahorita, a veces dicen, es que Dios lo permitió, es que Dios me llevó a eso. No. Pero otra frase, otro dicho que usan es que dicen, es que mi carne. ¿Sí lo han escuchado? ¿Mande? La carne es débil. Y hasta decimos, bien, hermano, cómo lucho con mi carne. ¿A poco no han escuchado esa frase? La carnota. Es que lucho tanto con mi carne. Y sí es cierto, como nos decía el pastor el domingo, tenemos nuestra alma ha sido redimida, nuestro cuerpo aún no ha sido redimido, y ahí se anida ese cuerpo de pecado, hermanos, que este cuerpo a través de los sentidos, ¿cuáles son los sentidos? La vista, el tacto, el olfato, los ojos, el gusto. Entonces, ese cuerpo a través de los sentidos, hermano, comienza el ojo, ¿verdad?, a enviar la información a nuestra alma, y empieza lo que ve, lo que siente, y esos deseos y nuestros sentidos comienzan a mandar esa información a nuestra alma. Nuestra alma se interesa en eso que sintió el cuerpo, en eso que vio. Y hermanos, es ahí donde está la concupiscencia. Que ese cuerpo a través de los sentidos informa al alma de todos esos, lo que está sintiendo, lo que está viendo. Entonces el alma se interesa, y ahí está la concupiscencia del hombre. Es, hermano, cuando estamos nosotros ahí, mire, cuando usted está pensando en algo y está pensando y le está dando vueltas, estamos hablando de la tentación, de las cosas de pecado, y usted sabe que eso no es agradable a Dios, pero usted lo sigue pensando y lo sigue pensando, va a llegar el momento en que lo va a realizar ese pecado, porque usted mismo está permitiendo que ese pensamiento esté ahí, esté otra vez, y usted mismo le está dando, como decimos, vuelo, ¿verdad? De ahí está, y ahí está anidándose ese pensamiento, y ahorita vamos a ver cómo llega a hacerse el pecado. Entonces,
Sí es cierto, hermanos, que tenemos una lucha con la carne. El cuerpo no ha sido redimido, pero así como el cuerpo se enferma y Dios proveyó el recurso de la sanidad divina para que mientras estamos en este cuerpo que no es redimido, y Dios proveyó ese recurso de la sanidad divina para que el Señor sane nuestro cuerpo enfermo, también así Dios proveyó un recurso para esa lucha con la carne, hermanos, para salir vencedores, y es la llenura del Espíritu Santo. Un creyente con la llenura del Espíritu Santo, hermano, le aseguro que va a vencer toda tentación. Muy difícil que un creyente lleno del Espíritu caiga en pecado, porque está en una búsqueda, en una llenura constante del Espíritu Santo, y viene un pensamiento y usted se da cuenta que eso no es agradable de Dios y lo desecha y dice, no, la palabra de Dios dice esto y Dios habla acá esto, y comienza usted con la palabra de Dios en su pensamiento. Por eso dice la palabra de Dios que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a su palabra. O sea, entonces vienen esos pensamientos y hay que desecharlos antes de que se consuma un pecado. Entonces, pero hermanos, Dios nos ha provisto la llenura del Espíritu Santo para la lucha con la carne. Por eso lea Romanos capítulo 7 y capítulo 8 y vea cómo viene la lucha con la carne, pero el capítulo 8 habla de la llenura del Espíritu Santo, porque es lo que Dios nos ha dejado. No nos ha dejado desprovisto, hermanos, no nos ha dejado sin nada. Dios nos ha dejado la llenura del Espíritu Santo. Así que el creyente, hermanos, no puede estar en su vida en un constante caer y caer. O sea, un creyente no puede estar de que, vino a la iglesia, pero luego caí, y luego volvió a caer, y luego volvió a caer. Hermanos, ¿cuándo va a crecer y a madurar ese creyente? ¿Cuándo va a ser la tarea que Dios le ha encomendado si está en un continuo caer y caer en la tentación? Eso no es la vida de un creyente. La vida de un creyente tiene que ser sólida, y tenemos la llenura del Espíritu Santo para esto, hermano. Amén. Entonces, mire, hasta aquí Santiago ni siquiera tampoco le ha echado la culpa a Satanás. ¿Se da cuenta? No le ha echado la culpa a Satanás tampoco. Porque ¿qué es otro dicho de los hermanos, de los creyentes? Es que este diablo, y hasta le decimos diablo cochino. Es que el diablo cochino, hermana, el diablo no duerme. Y usted tampoco, ¿qué anda haciendo ahí? ¿A poco sí o no son dichos del creyente, como para evadir la responsabilidad que tenemos? Y decimos, es que ya ve cómo es Satán, ya ve cómo es el diablo, es tremendo el diablo, y hasta le echamos más así, injundia a la frase, ¿no? Que ya ve cómo es el diablo, hermano, Satanás. Es tremendo, es malo. Y sí, hermano, tampoco negamos eso. Tampoco negamos que vengan las sugerencias sugestivas de Satanás, ¿verdad?, a la mente de la persona. El diablo no se puede meter en un creyente, pero hay sus sugerencias sugestivas con cosas, con personas, y comienza ahí a trabajar, sí es cierto, pero hermano, ni aún eso es como algo para evadir, una justificación, perdón, esa es la palabra. No es justificación tampoco, porque hermano, las sugestiones de Satanás tampoco nos ponen en peligro para caer en tentación. Si el creyente está lleno del Espíritu Santo, si tiene una relación con Dios, con su palabra, hermano, ni aún esas cosas. Sí van a venir, pero no vas a caer. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Entonces,
¿Por qué estoy diciendo eso? Porque tratamos de justificarnos siempre, hermano, diciendo que es Dios, y eso es algo muy que tenemos que erradicar como creyentes. Dios no nos tienta, entonces erradicar eso, no está bien que digamos que Dios nos tienta. Y es que la carne, sí es cierto, tienes una lucha con la carne, pero tenemos la llenura del Espíritu Santo. Sí es cierto que Satanás va a venir con sus sugestiones, ahí sus sugerencias, pero hermano, tampoco representan un peligro para un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, hermano, para caer en la tentación. Ahora, como el hombre, el creyente siempre está evadiendo su responsabilidad, también otra manera a donde corre es a la psicología. ¿Y qué le dicen en la psicología al hombre, a la mujer, cuando está en un pecado? ¿Qué les dicen? ¿Estás enfermo? ¿O eres la víctima y no tienes culpa? ¿Verdad? Fíjese cómo siempre queremos evadir y justificarnos. Y la psicología le va a decir a este hombre, es una enfermedad. Y si es una enfermedad, pues no hay por qué rendirle cuentas a nadie, pobrecito. ¿Estás enfermo? ¿Cómo le va a rendir cuentas a Dios si es una enfermedad? Pero esa es una mentira y es un engaño de Satanás, hermano. Pero al hombre le gusta sentirse justificado y que, no, pues es que estoy enfermo. O es el ambiente, las circunstancias, lo que provocó que tú estés así, haciendo ese pecado. Y ya evadió su responsabilidad. Sí, los culpables van a ser los papás, los hermanos, el vecino, la esposa, el esposo. Tú no. Todos, pero tú no. Y qué engaño tremendo, hermano. Espero que ningún cristiano hagamos eso, porque nos estamos autoengañando y está mal delante de Dios. Mejor reconoce. Cuando has caído en pecado, mejor reconoce, confiésalo delante de Dios y pídele perdón. Y busquemos la llenura del Espíritu Santo, hermano, que es lo que nos va a ayudar a vencer esto. Sí, está comentando aquí el pastor de que cuando el hombre también dice, le echa la culpa a Satanás y dice, no, es que este hermano tiene un espíritu, es bien mentiroso, es que tiene un espíritu de mentira. O está adulterando, es que tiene un espíritu de adulterio. La Biblia, la mentira, el adulterio, todo eso en la Biblia son pecados. No son espíritus, es pecado. O sea, arrepiéntete de tu pecado. Y ahora con la falsa también enseñanza de las maldiciones generacionales. O sea, no, pues yo cometí adulterio porque mi abuelo y mi bisabuelo. No. Si usted es creyente, dice la Biblia que es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no, eso lo cometió usted, ¿por qué? Porque usted quiso, por su propia concupiscencia, por su propio deseo, por su propia querer hacer lo que a Dios no le agrada, hermano. Entonces, qué fuerte lo que nos está hablando aquí la palabra de nuestro Dios, hermano. Así que no nos excusemos, no nos justifiquemos con nada, sino que vayamos a Dios y le pidamos perdón por nuestros pecados. Vayamos a Dios con un corazón arrepentido. Yo espero que esta palabra sea de bendición y ayude a aquellas personas que están ahí teniendo sus pensamientos con cosas que no están bien y que los va a llevar a cometer ese pecado.
Están siendo tentados, pero no han caído en la tentación. Todos somos tentados, hermano. No es pecado ser tentado. Pecado es ceder a la tentación, porque todos somos tentados porque estamos en este cuerpo, porque Satanás tiene eso ahí, sugiere cosas a nuestras vidas, pero, hermano, el ya ceder y caer en la tentación, ese es el pecado. Entonces, tenemos que, hermano, pensar, meditar ahorita, cuáles son los pensamientos que estás teniendo, qué es lo que tú estás ahí pensando, maquinando, y tarde que temprano lo vas a cometer. Si le estás ahí anidando a ese pensamiento, vas a ceder a la tentación. No, es que algunos dicen, no, es que yo puedo con eso y más, sí, y caen en el pecado, en la tentación. No, es que a mí no me afecta en nada ir a tal lugar, hacer, juntarme, y sabes que estás ahí a punto, hermano, de ceder a la tentación. Ser responsable y no lo hagamos. Entonces, Santiago está aquí dejando toda la responsabilidad en el creyente es tu propia concupiscencia, tu propio deseo, tu propia naturaleza que está deseando las cosas que no están bien delante de Dios. Y dice el versículo 14, estamos viendo, dice, cuando de su propia concupiscencia, y luego viene una metáfora. Aquí usa Santiago una metáfora cuando dice, es atraído y seducido. Aquí Santiago está usando una metáfora, la de un pez que va a ser atrapado por medio de un anzuelo. Es la idea en el original. Se usa esta metáfora de cuando un pez va a ser atrapado por un anzuelo. Yo nunca he ido a pescar, pero sí estuve ahí viendo cómo pues los anzuelos, el cebo que les ponen para poder atrapar a los peces. Y pues el cebo tiene que ser algo que llame la atención del pececito, algo que le gusta, algo que puede desear, comida. Dice que el cebo a veces les ponen gusanos ahí en el anzuelo, que es como un garfio, ¿verdad? Muy puntiagudo, punzante, dicen. Y ahí le ponen el cebo, la carnada. Y el cebo, pues no va a ser algo que el pez diga, ay, guácala, qué feo. Sino que va a ser algo que desea, que quiere el pez. Que en este caso dicen que le ponen gusanos, insectos, camarones. Una copa de camarones, qué rico, ¿verdad? Estoy siendo tentada a comer. Camarones, eso es cuando el cebo es vivo. Cuando es muerto, pues les ponen pedazos de pez, como carnada. Entonces, imagínese esa metáfora que está usando Santiago. El pez atrapado por un anzuelo. Creo que es de la boca aquí donde los pescan, el anzuelo. ¿Y por qué? Porque quiso comerse lo que venía ahí en el anzuelo. Y era algo que para él era algo rico, algo que le gustaba, algo que le atraía. ¿Y todo para qué? Para atraparlo. Entonces, esa es la idea que está dando Santiago con esta metáfora. Y de ahí la frase cuando decimos, mordió el anzuelo, ya cayó. Entonces, la tentación así es, hermano. Hay un cebo ahí, algo que le gusta a nuestra carne, placentero, a las sensaciones, a los sentidos. ¡Qué ricura! Pero hermanos, el final es algo muy trágico, es malo. Igual para los peces, son atraídos, son seducidos por ese cebo y son atrapados, pero pobrecitos, ¿para qué los atrapan?
para comérselos, mueren. Fíjense qué tremenda metáfora está usando Santiago. Cuando somos tentados por nuestra propia concupiscencia, va a ser algo placentero, algo que dices, ¡ay! No se ve nada mal. Ya sea para robar, ya sea para en lo sexual, al casado, para que adultere, al joven, a la jovencita para que fornique, relaciones fuera del lugar, fuera del tiempo. Y todo eso, hermanos, no te lo va a presentar de una manera fea, sino que se va a ver agradable, seductor, como decimos. ¿Para qué? Para que caigas, para que muerdas el anzuelo. Y esa es la metáfora que está usando aquí Santiago. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tengamos mucho cuidado, hermano. Recordemos siempre esto. No voy a morder el anzuelo. Aunque el cebo se vea muy rico, muy bueno, hermano, piense en este pasaje, en esta palabra de Dios. No es para nada bueno. Y usted puede decir, pero pues es que está todo a la mano, tengo toda la facilidad para hacerlo, tengo hasta los recursos para hacerlo, o en su trabajo, pues nadie se va a dar cuenta. Nada más yo manejo esto, puedo robar, retirar dinero y nadie se va a dar cuenta. Y usted ve, uy, todo lo que puedo hacer con ese dinero. Hasta le voy a decir al pastor, mire, pastor, traje el diezmo. Entonces, fíjese lo que está usando Santiago para decirnos, es atraído y seducido, muerde el anzuelo. Pero mire lo que pasa, versículo 15. Mire, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y aquí usan la metáfora de una mujer que concibe y da a luz, por las palabras que usa, concebir y dar a luz. ¿Qué habla? ¿De qué nos habla eso, hermanos? Cuando hablamos de concebir, de dar a luz, que hay un proceso. Porque a veces queremos engañar, pues, a Dios, a las personas. A Dios no lo engañamos, pero a veces a las personas dicen, no, es que caí y fue así, o sea, sin pensar. Lo hice y ni cuenta me di. La Biblia no lo enseña de esa manera. La Biblia dice, entonces la concupiscencia, después dice, que ha concebido. Si usted está pensando en un acto prohibido, el tiempo necesario, o sea, lo que yo le decía hace un momento, el tiempo necesario finalmente lo va a cometer. Si usted está ahí pensando y pensando en eso y le da vueltas y lo vuelve a pensar, lo más seguro es que usted caiga, hermano. Ahora, como le digo, todos somos tentados y van a venir esos pensamientos, pero recuerde ese pasaje, llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. O sea, este pensamiento no es de Dios, no está bien, no es agradable a Dios, y la Biblia dice esto, lo otro, y usted está dejando eso a un lado. Pero si usted está pensando y pensando, hermanos, está procesando todo eso, va a concebir. Si usted está deseando, pensando y en ese acto, en esas cosas, va a concebir, va a engendrar, y el bebé que va a engendrar va a ser llamado pecado. Pecado. Y el pecado también, una segunda concepción, el pecado va a engendrar la muerte. Y cuando usted cae en la tentación, viene una
dice aquí, viene la muerte, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero en ocasiones, hermanos, hasta es muerte física. ¿Cuántas personas por una sola vez que hicieron un acto, que cayeron en el pecado, cedieron al pecado y no tuvieron otra oportunidad? Contrajeron alguna enfermedad, se murieron en ese accidente porque, no sé, cayó en la tentación de hacer esto, lo otro. Tantas cosas, hermanos, pero que nos llevan a caer en pecado y en muerte. Y la relación con nuestro Dios, hermano, a distanciarse. Ese hermano comienza a alejarse de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos el proceso, la concupiscencia. Está ahí el hermano pensando, deseando, lo vuelve a pensar y luego lo vuelve a pensar y luego va a concebir, va a salir, hermano, va a concebir pecado y el pecado, muerte. Y luego dice el versículo 16, amados hermanos, ve, le está hablando a creyentes, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. No se equivoquen, hermanos, suponiendo que Dios es el responsable de que hayas sido tentado. Porque luego también decimos, ay Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Verdad? ¿Por qué me hiciste tan mentiroso? ¿Por qué me hiciste tan guapo? ¿Por qué me hiciste así? Es un autoengaño de esa persona. Y dice Santiago dice, no erréis, no te autoengañes, no caigas en error pensando que es culpa de otro, que es culpa de Dios. Porque dice el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, no te equivoques, de Dios no viene la tentación. De Dios no viene el incitarte al pecado. Nos ha dicho que eso no viene de Dios, pero ahora en el versículo 17 nos dice lo que sí viene de Dios. Y en el versículo 17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, eso sí viene de Dios. La tentación, el incitarte al pecado, no viene de Dios. Pero lo que sí viene de Dios, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Todo lo bueno, hermanos, sí viene de Dios. Todo lo bueno viene de nuestro Dios, el Padre de las luces. Y aquí cuando habla de luces, habla de cuerpos celestes, que son, habla del sol, de la luna, las estrellas, porque va a hablar que en Dios no hay sombra, no hay cambio. La tierra, al ser sus movimientos, estamos en oscuridad, en sombra o en luz. Pero en Dios no hay sombra, porque Él permanece ahí, porque Él no cambia, porque Él es bueno siempre. Entonces, en Él no hay sombra de variación, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios, hermanos, no cambia, en Él siempre hay certeza y puede usted estar gozoso en su alma porque tenemos un Padre que es bueno. Por eso el Señor Jesús dijo ahí en Mateo 7:11, y con ese texto termino. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden, a los que le pidan? Amén. Entonces, las cosas, hermanos, buenas vienen de Dios, de nuestro Padre Celestial, en el cual Él no se mueve, Él permanece fiel,
Él es inmutable, hermano. Él no cambia. Y usted puede tener certeza, seguridad en ese Padre que es bueno y que si usted le pide de su ayuda, si usted le pide perdón, Él lo escucha y Él lo perdona a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que espero que esta palabra sea de bendición, de edificación para usted. Que si usted estaba ahí pensando en algo, está siendo tentado, usted pueda hacer eso a un lado y pueda decir no a la tentación. No muerda el anzuelo, hermano. No ceda a la tentación. Amén. Vamos a orar. Si usted necesita de Dios la llenura de su espíritu, porque usted dice, yo estoy ahorita luchando con alguna situación, este cuerpo, esta carne, sí es cierto, Señor, pero lléname de tu espíritu, te necesito. ¿Cuántos necesitamos la llenura del espíritu, hermano? Porque vamos a ser tentados mientras estemos aquí en este cuerpo tan hermoso. Vamos a ser tentados, pero el cristiano debe salir victorioso, vencedor, porque tiene la llenura del Espíritu. Vamos a orar, amén, y vamos a pedirle de su ayuda a Dios, que cuando podamos sentir esa incitación al pecado, podamos renunciar y traer la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestra mente. Por eso dice la palabra que pensemos en todo lo bueno, todo lo que es agradable a Dios. Entonces, piense usted en eso, en la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos ha enseñado, Señor, tu siervo, a través de estos versículos que hemos leído hoy acerca de la tentación. Espero, Dios, que esta palabra pueda llegar a esa persona que está luchando ahorita con la tentación, que él pueda sentirse seguro, fortalecido por tu Espíritu Santo. Aquellos que cayeron en la tentación, en pecado, que esta noche puedan arrepentirse. Dejen de estarle echando la culpa a otra persona, dejen de estarse justificando que están cometiendo pecado, que hay enojo, que hay amargura, que cayeron en resentimiento, que cayeron en adulterio y le están echando la culpa a otra persona, le están echando la culpa a alguien más, al propio Satanás, Señor, cuando de nuestra propia concupiscencia viene la tentación, porque ahí está el creyente dando vueltas en su cabeza a esas cosas de pecado. Señor, hoy nos has enseñado esto que está en nosotros. Y nosotros, Señor, queremos llenarnos de tu palabra, llenarnos de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a aquellas personas que han caído en la tentación puedan hoy pedirte perdón por sus pecados. Aquellas personas que están a punto de ceder a la tentación porque han dado vueltas en sus pensamientos, anidando esos deseos, que hoy puedan exponerlo delante de ti y decirte: Señor, perdóname, perdóname, Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Confiésale, hermano, tu pecado a Dios. Confiésale esta noche si tú has mordido el anzuelo, si fuiste atraído y seducido por tu propia concupiscencia. Dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque esto no te va a llevar a nada bueno. Solo viene destrucción. Porque Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Pero nuestro Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pídele perdón a Dios, hermano. Y deja de estar culpando a otras personas de tu pecado o de tu tendencia a hacer ciertas cosas. Pídele perdón a Dios esta noche y dile: Señor, lléname de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Necesitamos la llenura de tu Espíritu. Llena nuestras vidas, que esta vida esté rebosando con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor.
que nuestra vida esté llena de ti, Padre. Que cuando vengan esas sugerencias del enemigo, cuando nuestros pensamientos estén ahí anidando cosas que no son agradables, podamos desecharlas, podamos llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, esos pensamientos, Señor, y que podamos agradarte, que podamos vivir en una libertad, que pueda el creyente ser maduro, que pueda venir un crecimiento, una madurez en la vida del creyente, que pueda venir a cumplir la tarea para la cual tú le has llamado. Ayúdanos, te necesitamos. Tú has dejado ese precioso recurso, la llenura de tu Espíritu Santo, para vencer toda tentación, toda carnalidad, Señor, y ser hombres y mujeres espirituales llenos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, gracias por esta palabra, que quede grabada, sellada en el corazón, que no vuelva vacía, sino que provoque y produzca aquello para lo cual tú lo has hablado, Dios, esta palabra esta noche. Bendice a mis hermanos aquí presentes, mis hermanos a la distancia o que van a escuchar esta enseñanza, que sean bendecidos a través de tu palabra, que sean librados de ser atraídos y seducidos al pecado, Señor. Que aunque se vea muy bonito y que probablemente la persona ve que puede haber futuro en eso, no es verdad. Es un cebo, es un anzuelo solamente que está siendo enviado para distraer al creyente, para desviarlo de tu camino, de tu voluntad. No te dejes, hermano, hermana, ser atrapado y seducido por ese anzuelo, y tú sabes cuál es. Tú sabes qué cebo te están poniendo para ser atraído y seducido, pero no va a venir nada bueno de eso. Gracias, Señor, gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Bendice a los jóvenes, bendice a los adolescentes. Ellos están siendo atraídos, seducidos con carnadas aparentemente muy buenas, muy de moda, pero que van a traer destrucción. ¿Cuántos están siendo atraídos y seducidos por el sexo ilícito? ¿Cuántos están siendo seducidos por la droga? Y parece muy bueno, Señor, pero va a traer muerte y destrucción a sus vidas. Yo te pido por los jóvenes y adolescentes, Señor, que no se dejen seducir, que no se dejen atrapar por esas corrientes, por esos pecados, por esos pensamientos. Que estén alertas, Señor, que estén alertas y puedan renunciar a esas cosas de pecado, Señor. Que no cedan a la tentación, porque serán presa fácil y vendrá destrucción a sus vidas, Señor. Por más bien o bonito que se vea, va a traer al final tristeza y desolación a sus vidas. Yo te pido que los guardes, que nos guardes a cada uno, Señor, y nos ayudes a perseverar en el camino, a seguir adelante, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús.